Asambleísta nacional Vilma Andrade. Realmente, con mucha tristeza, de evidenciar que la tragedia del Ecuador es lo que también refleja esta asamblea. Seguimos hablando, seguimos discutiendo no de un proyecto futuro, no de cómo solucionamos los graves problemas que tiene el país, sino que la tragedia del Ecuador es justamente el correísmo, el morenismo, porque seguimos entrampados en esa discusión, porque aquí se quieren unos y otros lavar la cara, y hay que decirlo claro, aquí la tragedia del Ecuador tiene nombre y apellido. ¿O acaso nos queremos olvidar del despilfarro, la corrupción y el no haber priorizado sobre todo a los sectores más empobrecidos? ¿O acaso no reconocieron en un debido momento que es el sector agrícola el que no se atendió? ¿No era impensable entonces creer que esta eclosión social se iba fraguando, se iba montando, porque más de 4 millones de ecuatorianos viven con apenas $2.8 diarios? Esta fue la gota que derramó el vaso, el eliminar los subsidios. La pobreza profunda que tiene el pueblo ecuatoriano está ahí, el desempleo, la incertidumbre. 1 de cada 3 profesionales con maestría no tiene trabajo. Ni se diga los pobres campesinos que tienen que debatirse entre la miseria, la pobreza y la desigualdad. Ni una resolución de esta asamblea, ni las comparecencias de los ministros, ni los juicios políticos que se puedan dar, restituye la confianza que se ha perdido en el Ecuador, restituye los daños que van más allá de los daños materiales que se produjeron en el patrimonio cultural de la humanidad, el patrimonio que tanto amamos los quiteños y los ecuatorianos, nuestro querido centro histórico. No restituye tampoco la resolución que la podamos hacer, la fragilidad que tenemos ahora de sentirnos desprotegidos y de saber que en cualquier momento se puede degenerar en violencia una legítima protesta. Pero peor aún, no vamos a poder recuperar esas vidas perdidas, ese dolor de las madres, de los hermanos, de sus hijos que perdieron la vida, las justas y legítimas aspiraciones del pueblo indígena que vino en paz, porque lo pudimos ver todos los ecuatorianos, vinieron en paz, se fue desgraciadamente distorsionando por aquellos que quisieron realmente generar conmoción, temor a través de eventos delincuenciales. No eran protestas, eran actos criminales los que vimos. Y me pregunto, ¿en dónde estaba el servicio de inteligencia que debe tener el gobierno nacional? Son una vergüenza, no solo para el gobierno, para el país. ¿Cómo no pudieron alertar del hecho ocurrido? ¿O acaso esperaban que después de que se elimine los subsidios iba o no a haber una protesta y que no se dimensione realmente las características que se iban a dar? Por eso considero también en las comparecencias que se llame a quienes están al cargo de esa llamada inteligencia. El diálogo, ya se ha dicho aquí, el diálogo que esperábamos llegó tardío. Qué falta de precisión, qué falta realmente de dimensionar el problema, qué les costaba suspender el decreto y llamar a un diálogo auténtico en el cual realmente se dejen posiciones y lógicamente se logren
los acuerdos y los consensos que demandaba el país. Ahora se requiere una clara y profunda investigación, porque ya aquí se ha dicho y lo reitero, no puede haber impunidad. Tiene que llegarse hasta las últimas investigaciones para que se sepa quiénes estuvieron atrás de estos actos vandálicos, quiénes quisieron destruir la unidad ecuatoriana. Tiene que saberse también qué fuerza fue o qué autoridad fue la que permitió el uso excesivo de la fuerza, que lo hemos visto en las imágenes dolorosas que aquí mismo se han pasado y a través de todos los medios de comunicación y que tienen que ser investigados. No puede quedar esos hechos en impunidad. Pero creo que también, como demandamos investigación y justicia, la Asamblea Nacional tiene que dar salidas a la crisis profunda económica que tiene el Ecuador. Nosotros creemos que los subsidios tienen que ser focalizados de manera técnica, de manera adecuada, para que llegue realmente a quienes lo necesitan. Creemos que debe haber un control eficiente al contrabando. Creemos que debe haber un cobro también racional y llegar a acuerdos para lograr recuperar los más de 1.400 millones que deben 50 empresas en el Ecuador. Tenemos que hacer como Asamblea Nacional también el afán de recuperar el tiempo perdido. Y en ese sentido, señor presidente, yo creo que también tenemos que ir a una reforma política que le permita a la Asamblea Nacional poder hacer, como en otros congresos, la revisión de las medidas como las que tomó el gobierno con el decreto 883. La confusión de la población es muy grande. Creía que la Asamblea puede tomar esas decisiones. Esas decisiones las corresponde al Ejecutivo, que sí nosotros podemos tomar acciones y los debemos hacer. Priorizar, señor presidente, para que haya políticas públicas claras de apoyo al sector agrícola, al sector campesino, que realmente están viviendo difíciles momentos. Creo que las leyes que oprimen al emprendedor, que ya lo estamos tratando, la ley del emprendimiento, también hay que hacer un análisis sesudo de todas las leyes para modificar aquellas que oprimen también al agricultor. Hoy el país exige que todos los sectores aportemos para salir de esta encrucijada y de este difícil momento. El sector bancario, que tiene buenas ganancias, que en el último año generó 550 millones, tiene que tener solidaridad, bajar los intereses para los créditos productivos al sector agrícola, bajar las tasas y los servicios para que haya realmente una mejor dinamización de la economía. Creo que es importante también que las empresas tengan la sensibilidad de traer sus capitales, que ahora mismo conocemos, son más de 20.000 millones que se han llevado de ganancias y utilidades del año anterior. Ahí hay muchos recursos, pero hagamos una minga entre todos los ecuatorianos, entre el Ejecutivo, Legislativo y todas las instituciones del Estado, para que propongamos reformas claras que permitan agilidad en todos esos procesos. El gobierno definitivamente tiene una gran tarea y creemos que debe tener interlocutores válidos para el proceso que concluye y que se tenga que definir cuál va a ser el próximo decreto. Se ha señalado claramente cómo la tosudez no llegó a que se solucione pronto este problema. Ya lo vivimos en la provincia del Carchi. Se esperaron 7 días para llegar a un acuerdo. Esa lentitud es la que también la pudimos evidenciar ahora. Yo anhelo
queridos colegas, que algún momento podamos levantar la bandera de la unidad, de la reconciliación que nos ha dejado este proceso, pero también lo que nos ha dejado desgraciadamente la historia del Ecuador en esta última década, en la que nos hemos confrontado, porque desde el Estado Un minuto, señor asambleísta. se buscó la forma de dividir a los ecuatorianos. Que la lucha de esa madre campesina que dejó su yacta, que dejó sus animales, que dejó sus embrios para luchar por los hijos que trajeron en brazos, haya sido útil para que entendamos que nos debemos a ese pueblo que ahora mismo se encuentra en una gran postergación. Yo pido, por lo tanto, señor presidente, que hagamos esfuerzo para encontrar una sólida democracia, porque no hay democracia sin justicia social, pero tampoco hay democracia sin libertad. Gracias, estimadas y estimados colegas. La intervención del asambleísta